Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en sus hogares el día de hoy jueves, día 3 del mes de octubre del año 2024. Yo soy el pastor Alvin Carrasco, estoy con ustedes cada jueves en este su programa Mundo Cristiano, el cual es auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat número 86 de esta ciudad de La Romana. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que se titula El siglo XVI, comienzo del cambio teológico, lógico y científico. Este va a ser un programa bastante complicado, no sé si vamos a terminar en este día, pero vamos a hablar de cómo comenzó todo este cambio teológico, lógico y científico, y todo lo que tenemos al día de hoy, cómo ha llegado hasta nosotros y cómo nos ha impactado. Y esto, hablando de esto, es el impacto que hubo sobre todo en ese siglo XVI con la Reforma Protestante, que todo cristiano debería seguir, debería conocer. La palabra de Dios dice que no hay nada nuevo debajo del sol, por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es trayendo a la memoria lo que ya funciona y ha funcionado para la fe cristiana y para la vida en el Espíritu. Así que prepárese porque tendremos muchas cosas de qué hablar en este día. Antes de eso, vamos a dar algunas informaciones. La Iglesia de Dios de la Profecía Central está abierta todos los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical hasta las 11, y luego viene el servicio de acción de gracias al Señor. Los martes tenemos verdades bíblicas. Los miércoles el Ministerio de Familia está haciendo una labor evangelística. Cada miércoles están yendo a un hogar diferente a hacer una labor evangelística, y eso es interesante. Los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración al Señor. Así que las puertas están abiertas todos los días. La iglesia está abierta desde las 9 de la mañana. Así que si usted quiere venir y orar con nosotros y estar en nuestra congregación, solamente tiene que acudir a la Espaillat número 86. Prontamente estaremos anunciando la Cumbre Global de Liderazgo. Ya estamos trabajando en eso, así que la Cumbre Global de Liderazgo, que tiene fecha de el segundo fin de semana de diciembre, exactamente, que cae los días, déjeme ver, por aquí lo tengo, los días sábado 14 y domingo 15 de diciembre tendremos nuestra Cumbre Global de Liderazgo, que será también en la Iglesia Central. Y otro anuncio es que el sábado 21 tendremos nuestro concierto de exaltación a Dios en la Iglesia Central, Exáltale 2.0, así que vaya haciendo sus arreglos para que nos acompañe en esta majestuosa actividad donde estamos recordando el ayer. Bien, vamos a entrar en el tema. Recuerde que el tema es siglo XVI, comienzo del cambio teológico, lógico y científico. Ok, déjeme ver cómo empiezo con todo esto, porque es mucho lo que tengo que comentar sobre este aspecto de la reforma. La reforma a principios del siglo XVI ya se venía gestando. Antes de eso, entre los siglos X, XI y XII, la iglesia se había metido en algunas campañas, por llamarlo de alguna manera, en algunas campañas con otros países para ir a retomar y reconquistar Tierra Santa, lo que nosotros le llamamos hoy las guerras de las cruzadas. Y esto causó gran impacto en la iglesia del momento, sobre todo la iglesia de Roma, que en ese momento estaba siendo cuestionada por algunos temas que no era de conformidad con lo que ellos predicaban. Entonces, esto hizo que Roma se metiera en algunas deudas, porque todas esas campañas de guerra
que fueron financiadas la mayoría por países europeos, mucha gente se hizo rico. Sin embargo, la iglesia no obtuvo tantas riquezas como pensó que obtendría. La iglesia ganó la primera cruzada, pero las otras cruzadas fueron perdidas por la iglesia, que era prácticamente quien estaba auspiciando estas cruzadas. Al pasar todo esto, la iglesia se metió en unos asuntos económicos muy fuertes, sobre todo en buscar la manera de financiar sus propios negocios. Y esto hizo que se levantaran a principios de los años, el siglo XIII y en el siglo XIV, se levantaran hombres como Juan Wycliffe y Jan Hus, entre otros hombres. Ya se había levantado Pedro Valdo con los valdenses, protestando. Era una prerreforma. Esto se le llama incluso los prerreformadores. Se habían levantado protestando hacia la iglesia por la manera en cómo la iglesia estaba dirigiendo el mundo. Todo esto hizo que la iglesia obtuviera no solo el poder religioso, sino que también obtuviera el poder político a nivel mundial, sobre todo en toda Europa. La iglesia era la que dominaba el mundo desde los aspectos políticos y desde los aspectos económicos. Es importante que entendamos esta verdad que está muy marcada en toda la historia. La iglesia gobernaba en los aspectos políticos y la iglesia gobernaba en los aspectos religiosos. Eso hizo que buscaran la manera de financiar sus proyectos, y es ahí donde entró el tema de las indulgencias, que fue grandemente atacada por Martín Lutero ahí en el siglo XVI, cuando él clava las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania. Martín Lutero, ahí es donde empieza realmente la reforma protestante. De hecho, se tiene a Martín Lutero como el personaje principal de la reforma protestante. Luego se levantaron otros que apoyaron a Lutero, y esto causó que hubiera grandes divisiones dentro del seno de la iglesia, porque la reforma protestante también trajo consigo divisiones religiosas. Recuerde que a la iglesia se le tenía miedo al principio por el gran poder político y por el poder religioso que tenía alrededor de todo el mundo. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de esta reforma protestante? Primero, la diversidad religiosa, como ya he hablado. Muchos dicen diversidad religiosa y confesionalismo, que era que ya no tendrían que ir a Roma para que sus pecados fuesen perdonados, sino que ahora se estaban levantando unas nuevas creencias, nuevas denominaciones cristianas, como era el luteranismo y como era el calvinismo, entre otras. Después Enrique VIII también se levanta con el anglicanismo en Inglaterra. Y eso hizo que la diversidad religiosa sea bastante. Inglaterra se desconecta totalmente de la iglesia de Roma, y casi toda Europa se desconecta de la iglesia de Roma. Claro, la iglesia de Roma mantuvo el poderío sobre lugares como lo eran Italia y España y Portugal, pero el norte, lo que era Alemania, lo que era Francia, lo que era Inglaterra, no fue así. El protestantismo tuvo gran auge allí. Entonces también hubo una separación. Al hacer esto, se separa el Estado de la iglesia, aunque no así en el caso de Calvino. Calvino fue un hombre de Estado, básicamente, pero no quiero entrar en eso porque ese no es el objetivo. Hubo una separación del Estado y la iglesia. Ya la iglesia no dominaba en los aspectos políticos y en los aspectos militares.
Aparte de eso, también hubo un impacto en la educación y eso fue promovido por la reforma, porque ya la educación, la reforma protestante motivó la educación, motivó que la gente se alfabetizara, se crearon institutos, se crearon escuelas. El diseño de las escuelas, el diseño de la educación que tenemos hoy, tanto educación pública como privada y las educaciones universitarias que tenemos hoy, se lo debemos en gran parte a ese impacto que causó la reforma protestante en el siglo XVI. Aparte de eso, hubo un individualismo, hubo libertad de conciencia. Por eso hablo en este punto de un cambio lógico. ¿Ve? Un cambio lógico y un cambio científico, porque hubo una libertad en la conciencia y hubo individualidad. Ya ahora yo no era obligado a seguir las normas de la iglesia, porque antes se me perseguía por no aceptar y no seguir las normas de la iglesia. Sin embargo, ahora no. Ahora yo podría ser responsable de mi propia fe y de mi propia salvación, y eso fortaleció el concepto del individualismo. Esto originó que se desarrollara, que se fuera desarrollando a partir del siglo XVI ya el capitalismo. El capitalismo aumentado por, recuerde que estamos en los inicios del descubrimiento de América también, siglo XVI. Recuerde que América fue descubierta en 1492 a finales del siglo XV, eso es finales del siglo XV, y entonces en el siglo XVI, aproximadamente unos 20 años, 17 años después, entonces entra la Reforma Protestante. Había una nueva realidad ahora, que habían nuevas tierras que había que conquistar, y eso hizo que el comercio entre Europa y América se fortaleciera, y lo que hacían los europeos era que iban a buscar esclavos a África para transportarlos a América. Y esto hubo también, eso desarrolló en la esclavitud hubo un desarrollo, un auge de la esclavitud. Pero también hubo un auge del capitalismo, un desarrollo del capitalismo. Ahí es donde comienza. Hubo cambios en el arte y la cultura, hubo tensiones y conflictos religiosos, y voy a hablar un poquito de eso. Y hubo también un tema de democracia, un cambio de gobierno, de ser ahora gobiernos dirigidos por un monarca, cambia la monarquía y se torna más a la democracia. Y todo eso fue fruto y producto de la reforma. No podemos obviar eso. Y con todo esto también hubo derechos humanos y libertades religiosas. Fíjense cómo fue impactando todo eso. Ahora, cuando todo esto empieza, ¿qué pasó con la Iglesia de Roma, que fue la gran perdedora en todos estos aspectos? Roma no se quedó callada, sino que en el año 1545, unos 40 años, unos 30 años después del inicio de la reforma, ellos convidaron a sus obispos a la ciudad de Trento, y allí comenzaron con lo que se llamaba el Concilio de Trento. Se juntaron allí y duraron aproximadamente 17, 18 años discutiendo las consecuencias de los protestantes. El término protestante, recuerde, que fue el término que le acuñó la Iglesia Católica a todos aquellos que apoyaron la protesta de Lutero, de las 95 tesis de Lutero en la ciudad de Wittenberg. Entonces, ese Concilio de Trento fue la principal arma o el principal motor de la contrarreforma. Esa fue la contesta que dio la Iglesia, que de hecho el Papa, que era Paulo III, en ese momento, convocó a todos los obispos de la Iglesia de Roma y los juntó en la ciudad de Trento, y allí hicieron 3 afirmaciones básicas. La primera afirmación que hicieron fue reafirmar su doctrina católica, reafirmar la doctrina católica apostólica romana. Segunda afirmación fue reformar el clero, y esto quiere decir que introdujeron reformas
supuestamente para una mejor moralidad y disciplina dentro del clero, porque una de las protestas que hacía Lutero era esa, básicamente, que los hombres que supuestamente debían ser hombres de Dios, habían negado la fe de Cristo y vivían más satisfaciendo sus banalidades y sus deseos que la palabra de Dios que tenían que entregarle a la gente. De hecho, en la historia de la iglesia hay un punto que se le llama la pornocracia, porque se practicaba más la pornografía. En ese punto el clero era más dado a los temas sexuales, aunque ellos hacen un voto de castidad, pero no lo obedecían. Entonces, la contrarreforma también lo que vino fue a reafirmar esta parte del clero. Y por último, ya hablé de la reafirmación de la doctrina, reformaron el clero y por último, controlaron la liturgia. Y esto lo que establecía era que haya una mayor uniformidad en el tema de la liturgia católica, promoviendo el uso del latín, del culto en latín. Recuerde que se usó el culto en latín desde este Concilio de Trento hasta el año 1965. Fue eliminado por el Papa Juan Pablo II. Y debemos entender eso. Es decir, hasta ahorita, y creo que Arturo lo refería esta semana, el lunes, él hablaba que su madre asistía, la hermana Mercedes de la Rosa, la mamá de Arturo, asistía a misas en latín, donde ella no entendía nada. Y eso fue ahorita, hermano. Es decir, la Iglesia Católica, parte de lo que hizo en el control de la liturgia fue seguir sus adoraciones a Dios, seguir sus misas en latín, reforzando lo que ellos habían acordado en el Concilio de Trento. Otra cosa que pasó en ese Concilio de Trento como respuesta a esa reforma, fue que se crearon nuevas órdenes religiosas. Y allí nació, por ejemplo, la Compañía de Jesús, que son los jesuitas, que fue fundada por San Ignacio de Loyola en el año 1540. Y continúa hasta el día de hoy. De hecho, ha sido de las Compañías de Jesús, los jesuitas, han sido de las órdenes más influyentes dentro de la Iglesia Católica. Y otras órdenes como los capuchinos, ya existían los franciscanos, etcétera, etcétera. Otras órdenes se levantaron dentro de la Iglesia Católica. Una cosa que ellos sí prestaron atención y que discutieron mucho, recuerden que duraron entre 17 y 18 años en ese Concilio de Trento discutiendo todo esto que estaba pasando con la reforma protestante para ellos dar respuesta, fue que trataron de controlar el conocimiento y la cultura, y entonces se quisieron aprovechar. Y ojo con esto, porque en la próxima semana yo voy a estar hablando del siglo XVII y siglo XVIII y todo el cambio que hubo allí en estos siglo XVII y siglo XVIII, sobre todo con la parte del racionalismo, la ortodoxia y el pietismo. Voy a hablar de eso, que el pueblo cristiano necesita cada vez más saber sobre esto. Pero esto lo voy a estar hablando la próxima semana porque ya no tengo tiempo para hablar de eso. Entonces, es importante entender que la iglesia quería controlar el conocimiento y la cultura, y esto de controlar el conocimiento y la cultura era a través de esos científicos que habían nacido y esos artistas que habían nacido. La iglesia quiso controlarlo, quiso adquirirlo y quiso hacerlo posesión de ella. Entonces, y ahí también entró temas como la Inquisición, que fue investigar, los católicos investigaban y castigaban a aquellas personas que no creían, sobre todo la Inquisición española, que fue la más ruda de todo, sobre todo con Tomás de Torquemada, que esa es otra parte. Yo solamente estoy dando datos, hermanos, para que nosotros vayamos a los libros y podamos aprender de ello. Hay un libro muy interesante escrito por Justo González, que habla de la introducción. No es el grandote que él tiene de la historia de la iglesia cristiana, sino que hay uno que es más reducido, se llama Introducción a la iglesia, a la historia de la iglesia, que usted puede adquirirlo. Es fácil de adquirir y fácil de leer.
Es muy fácil de leer. Creo que tiene como 8 o 9 capítulos que son fáciles de leer, donde él resume prácticamente los 2 tomos que tiene de la historia de la iglesia. La Inquisición fue una de las cosas que buscó la iglesia, uno de los métodos que la iglesia tenía para ese control del conocimiento y la cultura. Y otra cosa que hacían también era el arte de controlar el arte y la arquitectura barroca. Y allí se apoderaron de obras que hasta el día de hoy tienen, que hasta el día de hoy son parte de ella, y obligaban a los pintores y a los artistas a trabajar para la iglesia. En cuanto a las misiones en el mundo, siguieron obligando a la gente a aceptar a Cristo. Lo que pasó aquí en América, y sobre todo aquí en la Hispaniola, cuando vinieron, obligaron a los indígenas a aceptar a Cristo, los evangelizaron a obligación, fue obligado el evangelio, se impuso aquí el evangelio por obligación, no por aceptación personal. Y ellos fortalecieron esa parte de las misiones en el mundo porque veían que los protestantes estaban pasando de Europa a América y se estaban apoderando de América. Recuerde que en América las bases, sobre todo de Estados Unidos, las bases estadounidenses son bases protestantes. Allí los luteranos, los calvinistas, los anabatistas llegaron y tomaron sobre todo el noreste de Estados Unidos y evangelizaron. Tanto así que las primeras universidades que fueron fundadas en Estados Unidos fueron fundadas por los protestantes. Pero eso también trajo conflictos y guerras entre la iglesia de Roma y la reforma, las guerras, eso se le llamó las guerras religiosas, que duró, bueno, ahí está la guerra de los 30 años en el siglo XVII, que más adelante voy a hablar de eso, no más adelante, la próxima semana voy a hablar de eso. Entre el año 1618 y 1648 hubo la guerra de los 30 años, que fue entre protestantes, que eso devastó a toda Europa. Para que usted crea que los protestantes debían buscar la paz, y era lo que buscaba Lutero y lo que buscaba Calvino y lo que buscaba Ulrico Zwinglio y lo que buscaba Arminio, era que nosotros podamos ser cristianos aceptando a Cristo en nuestro corazón, pero llevando la paz de Cristo a todo el mundo. Sin embargo, en ese momento no era así, sino que hubo guerra entre protestantes y católicos romanos, y eso se le llamó la guerra de los 30 años, que devastó a casi toda Europa. Hubo tensiones religiosas entre católicos y protestantes. Más adelante, en el año en el año 1648, esto culminaría esa guerra de 30 años con lo que se conoce como la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia. La religión del gobernante, que decía que la religión del gobernante la determinaría la religión del Estado, porque eso era lo que se quería implantar. No, si yo soy gobernante, la gente tiene que seguir mi religión, si no, entonces habrá guerra. Y por eso se levanta la guerra de los 30 años. Entonces, al final, la Paz de Westfalia lo que buscó fue hacer eso. Yo quisiera hablar mucho más sobre la guerra de los 30 años, pero ya el tiempo se nos vino encima. Esto trajo muchos conflictos, muchos problemas, mucha desidia, pero al día de hoy podemos decir que el mundo que tenemos girando el día de hoy dependió de lo que pasó en el siglo XVI, amados. Damos gracias a Dios por todo lo que pasó en el siglo XVI. Hubieron muchas muertes, hubieron muchos atropellos. Sí, es verdad, pero lo que pasó allá nos sirvió para que nosotros hoy podamos libremente expresar a Cristo como Señor y Salvador. Voy a terminar aquí. No se pierda, mundo cristiano. Esto va a estar buenísimo durante todo el mes, que estamos hablando de las consecuencias, estamos hablando de la reforma durante todo este mes de octubre. Antes, quiero decirle a usted que nos está viendo
oyendo por YouTube, los que están oyendo, estamos en YouTube, Mundo Cristiano IDP. Puede ir allá, darle a la campanita y suscribirse para que cada día le lleguen a ustedes las notificaciones. Cerramos con esto, que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes, amados hermanos. Dios les bendiga.